Hay una tormenta política en el país después de que el presidente Gustavo Petro anunciara convocar la consulta popular sobre asuntos laborales por decreto. El argumento del gobierno es que el Senado nunca se pronunció en torno al aval de la iniciativa por supuestos vicios en su trámite. Nuestros periodistas están listos para contarles todos los detalles de ese anuncio y las reacciones que ha desatado. Vamos a comenzar con la decisión del presidente Gustavo Petro y los argumentos jurídicos con los que busca sustentarla. Finalmente, y luego de choques con el Senado de la República, el presidente anunció que la consulta popular va por decreto. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho. Para tomar esta decisión, minutos antes, el presidente se reunió con un grupo de constitucionalistas para recibir asesoría sobre el camino a seguir. Uno de ellos fue el exmagistrado y exfiscal Eduardo Montealegre. Su recomendación fue ir a la consulta y explicó por qué. En la decisión del Senado se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente, el presidente puede convocar vía decreto la consulta. Armando Benedetti, autor de la propuesta de convocar la consulta popular, presentó una lista de 6 presuntos errores, con los cuales argumentó ante el presidente y los constitucionalistas su posición de convocar a la consulta por decreto. ¿Pero esto no es violar la ley? El que violó la ley fue el presidente del Senado, cuando había más congresistas que votos, cuando no leyeron lo que tenían que leer, cuando cerró la votación intempestivamente, cuando no dejó que las apelaciones se hicieran, cuando se cambió el voto. Él fue el que violó la ley haciendo estos 6 vicios. Y esas fueron las razones finales por las cuales el presidente Petro tomó la decisión de anunciar que convocará la consulta. ¿Para cuándo se convocan las elecciones? Yo creería que la ley dice que en los próximos 3 meses. Podría ser en julio o principios de agosto. ¿Ustedes saben que se viene una tempestad política con esta decisión? Yo la veo más como una tempestad jurídica, porque le repito, va a haber gente que va a tratar de demandar ante el Consejo de Estado y va a haber gente que creerá que el control lo tiene la Corte Constitucional. Aunque el gobierno podría decretar esta misma semana la consulta, tiene claro que no va a retirar la segunda consulta de 16 preguntas, 4 de ellas de la reforma a la salud. Pues a propósito de ese anuncio, ya hay reacciones de los diferentes partidos políticos. María Camila Roa, ¿qué le han dicho? Usted nos cuenta. Ana Milena, ha sido muy importante hoy escuchar las voces de las diferentes orillas aquí en el Congreso de la República, porque este es el escenario, esta rama del poder es la que dice hoy sentir un golpe de desconocimiento por parte del presidente Gustavo Petro. Fue el escenario que tomó una decisión el pasado 14 de mayo, que hoy el presidente, como lo acabamos de escuchar, dice que jamás se tomó y por eso decretaría la consulta popular. Hemos escuchado las voces, por supuesto, que aseguran que hay una ruptura institucional, un golpe de Estado, pero otras más moderadas que dicen que hay una alarma y que la esperanza está entonces en el Poder Judicial, en la rama judicial del poder en Colombia y también en la postura que asuma la registraduría. Lo cierto es que hay un hecho que no tenía precedentes en estos años de legislatura, en estos casi 4 años, y es que se unieron 9 partidos para decirle al presidente Gustavo Petro que aquí se tomó una decisión de decir no a su consulta popular el pasado 14 de mayo. Aquí están las voces. El presidente está haciendo política, es una estrategia electoral, nosotros no podemos caer en su juego, tenemos que ser mucho más inteligentes que él. Reitero, él podrá inventarse todo lo que quiera, pero aquí hay un sistema de pesos y contrapesos. Aquí lo que hay además es una intromisión en el poder público de la rama judicial, porque el presidente no puede decidir desconocer una decisión del Congreso que está legitimada por un principio de legalidad. Si él la quiere desconocer, le toca demandarla, ganarla, y entonces sí podía sacar el decreto. Yo creo que van a ser muchas las demandas que van a llegar frente al acto arbitrario que quiere hacer el presidente de la República. Esperemos que sus asesores jurídicos lo orienten bien
y que sepan que no pueden violar la Constitución y las leyes haciendo por decreto la consulta popular, ordenando la consulta popular, toda vez que el Congreso de la República, el Senado específicamente, tomó una decisión. Por eso desde los diferentes partidos hemos hecho un llamado a todas las instituciones, a la Procuraduría, a la Registraduría, a la Contraloría, pero especialmente a las altas cortes, para que en virtud de su autonomía, de su legitimidad, tomen decisiones contundentes frente a este hecho que desconoce nuestra democracia. Nunca habíamos caminado por un filo de un abismo no democrático como este, y esto está uniendo a todo el mundo. Yo le pido al presidente y a sus asesores que se tranquilicen, que le den al Senado la próxima semana para saber qué reforma sale y sobre eso tomamos decisiones. Rompe toda lógica y separación de poderes lo que está diciendo el gobierno, que un decreto porque se votó. Perder no es chévere, a nadie le gusta perder, pero los números y los votos son eso, 49-47. Nuestro deber es volver a votar la nueva solicitud de consulta y zapatero a tus zapatos. Y ahora vamos a escuchar otras voces fundamentales en medio de esta discusión y este panorama aquí en el Senado, y son las del partido de gobierno, las de su bancada. Han sido menos, y esa ha sido una realidad política aquí, en este salón social y en este escenario del legislativo, porque son más los partidos hoy que levantaron su voz en señal de alerta por lo que está pasando, pero escuchamos también al Pacto Histórico, al Partido Comunes y a aquellos congresistas que hacen parte de la bancada de gobierno de la Unión Patriótica también, que dicen que es totalmente válido decretar la consulta popular. Aquí están. Nos complace muchísimo el hecho porque es la posibilidad que hace mucho rato no se tenía de que el pueblo raso, el ciudadano del común, también se expresara frente a una urgencia de reforma laboral que tiene el país. La clase trabajadora acompañó la elección de Gustavo Petro por las propuestas que él hizo, las promesas que hizo de reformar, de modernizar este país. Jamás podrá ser tema de debate que esto es una dictadura o pertenece a un golpe de Estado, toda vez que consultarle a la ciudadanía de manera directa es el ejercicio más amplio y democrático que ejerce cualquier país. Nosotros tenemos una tutela que fue admitida ante el tribunal. Nosotros esperamos que esta tutela tenga respuesta esta semana, y creo que eso podría dirimir un poco esta situación. Esperamos y confiamos en el rigor del tribunal y que realmente pueda venir una legislatura que permita trabajar de la mano ejecutivo y legislativo por el bien del país. Y para el cierre, otra noticia política importante que se da también aquí en el Congreso, y es que ante este panorama, los ponentes de la reforma laboral, a la que le hace falta un solo debate aquí en la plenaria del Senado, tomaron la decisión de radicar la ponencia. ¿Para qué? Para que la próxima semana se pueda dar esa discusión. Son los senadores Angélica Lozano, Juan Felipe Lemus y John Jairo Roldán del Partido Liberal. Ya radicaron esa ponencia y dicen ellos que seguir con la discusión de la reforma laboral desvirtuaría ese discurso del presidente Gustavo Petro y de sus ministros de un bloqueo por parte de esta rama del poder, porque quieren debatir la ponencia, que tiene entonces 77 artículos y que entraría a su fase final al Senado de la República, a la plenaria, la próxima semana. Estamos, por supuesto, muy atentos aquí desde el Congreso con todas las reacciones. Sí, señora. Pues, María Camila, el anuncio de convocar la consulta popular por decreto también generó una turbulencia jurídica para exmagistrados y constitucionalistas. Ese es el escenario donde se deben dirimir los reclamos que hace el gobierno sobre los supuestos vicios de trámite que hubo en el Senado cuando hundió la consulta popular. En medio de esa discusión, el Consejo de Estado dijo en un auto que sí hubo una decisión definitiva en el Senado sobre el tema. Rocío Franco, ¿cuáles son los detalles de lo que dijo el Consejo de Estado y qué dicen también los expertos sobre el tema? Pues el Consejo de Estado, en un escrito en el que admite la demanda en contra de la decisión del Senado que hundió la consulta popular, reconoce que sí hubo un acto definitivo y lo dice textualmente así: como las pretensiones del demandante se fincan en la existencia de un concepto desfavorable en el punto de la consulta popular nacional, es evidente que tal acto se convirtió en definitivo. Dice en otro de sus apartes que todo esto originó una situación
jurídica con efectos electorales y adicional a ello que en este caso se convirtió en un acto expedido por una autoridad nacional. Esto lo que dice el Consejo de Estado, pero hablamos con varios expresidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que al unísono coinciden en que no se puede convocar la consulta popular por decreto, ya que no está el requisito del concepto favorable del Senado. Ellos dicen que de hacerse así sería casi como una dictadura o una ruptura institucional. Además, plantean los escenarios que se darían de concretarse la consulta popular por decreto. Esto es lo que dicen. El presidente no puede convocar por decreto con la firma de todos los ministros sin haber obtenido el concepto previo y favorable del Senado. Para mí es un hecho notorio que el Senado de la República se pronunció de manera negativa y por ende no procede convocar a la consulta popular que está anunciando el señor presidente Petro. En este caso sería incompatible porque la Constitución exige un requisito que es el concepto previo favorable del Senado, que no se obtuvo, y faltando ese requisito no se puede hacer la elección. El registrador podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Ahora bien, es un tema de la mayor trascendencia para el Estado de Derecho que no sea necesario acudir a los jueces para declarar inválido las decisiones del Congreso de la República. Eso genera una ruptura de las funciones, de la separación de poderes que hay en el Estado colombiano. Tiene que, de acuerdo al mandato constitucional, mediar la participación del Congreso, particularmente del Senado, y eso no se puede omitir, y el presidente de la República no puede asumir funciones que no son suyas, sino de la rama legislativa, y de verdad que comprende mucho esto que está pasando ahora. Eso es un atrevimiento antidemocrático porque el presidente no tiene competencia para dictar ese decreto. La única forma que podría hacerlo era si el Senado hubiera guardado silencio. Irse en contra de ese acto significa una ruptura del equilibrio democrático colombiano. El presidente se podría haber abocado no solamente a que ese decreto que él saque se le anule inmediatamente, sino además que configure de pronto hasta un delito de prevaricato o de abuso de funciones. Consultamos también a exprocuradores que plantean que habría una inconstitucionalidad en lo que pretende hacer el gobierno al expedir una consulta por decreto y señalaron que este acto tendría que ser estudiado por el Consejo de Estado. Está tomando competencia de las Cortes para hacer una revisión de la actividad del Legislativo cuando desaprobó la consulta popular. En consecuencia, se tomó esa facultad e hizo un control de legalidad que le corresponde exclusivamente a las Cortes y no al Ejecutivo. Posteriormente anuncia un decreto sustituyendo al Legislativo para convocar esa consulta, lo cual es totalmente irregular. Esa concentración de poderes en el Ejecutivo se llama simplemente el acercamiento a una total dictadura. Es la crónica de una ilegalidad anunciada. El decreto es ilegal porque desconoce la Constitución y la ley. Al desconocer el concepto desfavorable del Senado de la República para convocar al pueblo. Se argumenta que el concepto del Senado de la República no existió. En realidad, el tal concepto sí existió. Paradójicamente, las razones que se ofrecen para desconocerlo están los hechos que demuestran su existencia, como por ejemplo, controvertir la votación, el tiempo que se tuvo para la votación, el número de votos. Todo esto lo único que hace es demostrar que sí existió la decisión del Senado de la República. El presidente de la República no es el juez del Senado ni del Congreso de la República. Será el Consejo de Estado, mediante proceso ordinario
quien determine la ilegalidad de este decreto y previamente decrete la medida de suspensión provisional para preservar el ordenamiento jurídico y evitar un desgaste no solamente al Estado, sino a todo el pueblo colombiano. Pues el Consejo de Estado le ha pedido al Senado de la República, a la Procuraduría y al Presidente de la República que se pronuncien dentro de la demanda contra la consulta y así tomar una determinación. Rocío, gracias. Analistas políticos y expertos en derecho advierten que la consulta popular, que pretende ser decretada por el gobierno nacional, es inconstitucional y omite las competencias de los jueces de la República. Por eso voy a decretar la consulta. Analistas y expertos en tema electoral se sumaron a las voces que cuestionan el anuncio del presidente de convocar la consulta por decreto. Lo que la Constitución estableció al exigir el concepto previo del Senado es evitar lo que uno ha llamado los autoritarismos plebiscitarios. Que cualquier presidente de derecha, como antes lo era Álvaro Uribe, o ahora uno de izquierda, como es Petro, puedan saltarse las formas de la democracia representativa para establecer supuestos diálogos directos con el pueblo que terminan destruyendo el Estado de Derecho. Se están desconociendo incluso acciones que prácticamente todo el país visibilizó. Me refiero a la votación que sí tuvo lugar en el Senado de la República. Aunque el mandatario nacional argumenta que hubo vicios en la votación del Senado, académicos y expertos en derecho explican que no es competencia del Ejecutivo juzgar si hubo o no irregularidades. Para eso están los jueces. Es decir, si el presidente considera que hubo un vicio en el trámite, lo tiene que demandar. No puede señalar que hubo un vicio para saltarse la norma y decretar la consulta popular. El presidente es muy preciso cuando se equivoca. Lo que puede pasar es que él sueña con que si lo van a tumbar o que si va a pasar algo contra él, el pueblo se va a levantar y va a hacer la revolución. Lo que no se ha dado cuenta es el mensaje que le dio el mismo pueblo el 28 y 29 de mayo cuando no salieron a su convocatoria del paro. Y en lugar de que se venga la revolución, lo que se puede venir es la desobediencia civil. Por eso han calificado el anuncio del presidente como extralimitación de sus funciones e incluso riesgo de ruptura institucional. Nos encontramos en este escenario por el pésimo manejo del Congreso, sobre todo del Senado, por parte del ministro de Interior, porque si el gobierno hubiera tenido las mayorías, evita el hundimiento y saca los votos necesarios para esa reforma. El tema de fondo es si los colombianos y las colombianas están de acuerdo en tener una democracia, un Estado de Derecho o un régimen autoritario. Pero, ¿qué pasaría si finalmente el gobierno nacional decreta la realización de ese mecanismo de participación ciudadana? Un decreto que convoca elecciones correspondería al Consejo de Estado evaluar su legalidad y ya si encuentra que pues, se ajusta a la normatividad colombiana, pues daría paso a que se pueda llegar a realizar ese mecanismo de consulta. Cualquier autoridad del Estado, léase Consejo de Estado o Corte Constitucional, va a fallar diciendo que si se convoca es inconstitucional. Por otro lado, la registraduría quedaría en medio de la controversia debido a que es esa entidad la que tendría que presentar el calendario para convocar a los colombianos a las urnas. Pues considero que no podría expedir el calendario electoral para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la votación de la consulta, toda vez que este decreto, repito, es abiertamente contrario a la Constitución y a la ley. Mientras crece el debate, el presidente Gustavo Petro y su gabinete aseguran que tienen el sustento legal y jurídico para decretar la consulta popular. De hecho, dicen tener listo el documento. También hablamos con exfiscales generales de la Nación quienes cuestionaron la viabilidad de una consulta popular por decreto. Advierten que el presidente estaría rompiendo con el orden constitucional y concentrando en el Estado las responsabilidades de todos los poderes. El presidente está desconociendo el juramento que hizo de respetar la Constitución, estaría vulnerando de manera muy grave y desconociendo completamente al Senado de la República y el papel de las Cortes, o sea, tanto a la justicia como el legislativo. Pero aquí hay un camino por el cual se puede responder. El Congreso tiene que actuar inmediatamente
y abrirle un juicio político al presidente por prevaricato en primer lugar, y porque si dejamos pasar este momento es el camino, como les digo, de que a partir del viernes Petro empiece a desconocer no solo esto, sino todo el orden constitucional y actúe como dictador. Es actuar por parte de un funcionario de manera totalmente contraria a la ley y de manera intencional, es decir, de manera dolosa. Y en ese orden, pues, estaría incurriéndose en un delito y seguramente frente a algo tan desproporcionado, tan descabellado, tan desfasado desde el punto de vista constitucional, en la sola admisión de la demanda que se presente contra ese decreto, seguramente el Consejo de Estado va a tomar medidas provisionales, cautelares y va a suspender esa convocatoria mientras él decide de fondo.